Hoy estamos entre dos días paradigmáticos para los médicos. El día 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, que nos enfrenta una vez más con una realidad de que en 25 años, desde que se descubrió, se detectó la enfermedad o se diagnosticó el primer caso, han muerto 25 millones de personas. El Día del SIDA, el día recordatorio, nos tiene que hacer pensar las acciones que se podrían determinar para modificar esta epidemia trágica, creciente, y que teniendo herramientas, porque es una enfermedad que se puede evitar con métodos profilácticos y que se puede tratar, sigue causando tantas muertes y tanto contagio. La segunda fecha, también que tiene que ver con nosotros, con los médicos, es nuestro día, es el Día del Médico, 3 de diciembre. Para nosotros es un placer poder dirigirnos a los colegas, auto-homenajearnos, y elegimos para eso la charla con un amigo y con un referente para la comunidad en general y para los médicos en especial. Vamos a tener una charla entre amigos, una charla con el doctor Paco Maglio. Feliz Día del Médico. Bueno, Paco, realmente está de más decir que es un placer, para mí una satisfacción poder estar charlando con vos en tu casa, preparando el programa del Día del Médico. Qué mejor homenaje para nosotros mismos, como claro, médicos, por charlar con un amigo y con un amigo de tu trayectoria. Bueno, te agradezco. Lo que significás dentro de la infectología, dentro de la terapia intensiva, de la parte asistencial, pero hay algunos que nos parece que es tanto mayor desde el punto de vista de la antropología médica, de la calidad del trato médico-paciente. Exacto. Por eso es que realmente nos parece teníamos que hablar con alguien, el médico, era con Paco Maglio. Bueno, yo te agradezco que hayas pensado en mí, Jorge, te agradezco mucho. Sobre todo un programa que te da un prestigio bien ganado. Yo presido en este momento la Sociedad Argentina de Medicina Antropológica, no antropología médica. Antropología médica es una disciplina de la antropología social, en la cual yo he hecho varios seminarios. Nosotros abrevamos teóricamente en eso, para en medicina antropológica hacer una filosofía y una práctica médica donde el paciente, todo paciente, sea considerado como una persona en sentido kantiano, es decir, en tanto persona tiene dignidad y no precio, es sujeto y no objeto, es un fin en sí mismo y no un medio. Por lo tanto, en la medida que por alguna razón, a veces loable, le pongamos precio, le sacamos dignidad, lo ponemos como un medio y lo sacamos como un fin. En ese sentido, la medicina antropológica interpreta, con nuestro maestro que fue Marcos Merov, ya fallecido desgraciadamente, que un paciente es una persona total, es decir, tiene todas las áreas, el área biológica, el área mental o el área psíquica, el área espiritual y el área social. Nosotros enfocamos que el paciente es eso, y en base a eso la medicina tiene que ser, como lo llaman ahora, holística, ¿no es cierto? Y ya Carrillo lo decía, porque en último término la salud es una decisión política. Tengo acá la frase para no, en la memoria, decía, por un acto de voluntad política se puede evitar que el ser social se enferme y además perfeccionar la salud del ser social sano. Eso lo decía Carrillo. Y tiene una frase que yo la admiro y la repito siempre, decía el gran maestro de la salud pública argentina: frente a las enfermedades que generan la miseria, frente a la angustia, la tristeza y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causa de enfermedades, son unas pobres causas. Y si en vez de microbio le pones cualquier factor de riesgo, es una pobre causa. Un gran aporte de la antropología médica, de la cual abrevamos,
es pormenorizar los tres estamentos de una enfermedad. Lo primero es lo biológico, lo que está arriba del iceberg, lo que se ve. Por debajo, lo invisible a las áreas biológicas, pero visible a las ciencias sociales. Por debajo son las subjetividades. Vos que estás hablando de las enfermedades, yo te lo he escuchado, pero me gustaría que lo repitas. Cuando hablan de la historia natural de la enfermedad. Eso es una mentira total. Nada menos natural que la historia natural de las enfermedades. La enfermedad, cualquier enfermedad, es un constructo social y el producto de ese constructo social. Lo que está por debajo del iceberg, lo que está manteniendo todo eso, que no se ve a los ojos biológicos, pero sí a las ciencias sociales, son dos causas fundamentales: las necesidades básicas y satisfechas y las esperanzas frustradas. De esto nos enfermamos. Sobre eso, ese es el caldo de cultivo. Sobre eso le pones el factor de riesgo y aparece la enfermedad. Sobre eso, necesidades básicas y satisfechas y esperanzas frustradas. Le pones un VIH y aparece el SIDA. Le pones un bacilo de Koch y aparece la tuberculosis. Le pones un factor reumatoideo y aparece la reumatoidea. Le pones, qué sé yo, una hipercolesterolemia y aparece la ateroma. Pero esas son las causas sociales de la enfermedad. Ahora, dentro de esas causas sociales, la misma comunidad o distintas comunidades pretenden distintas cosas del médico. Claro. Es decir, nos asignan un rol. Es más, yo siempre digo que yo estudié en Córdoba y era una época que no se modificó demasiado, en la cual la Facultad de Medicina era la catedral de cómo aprender a curar, Claro. no de mantener sano. Claro, seguro. Una cosa que tenía que ver con lo asistencialista, Claro. y que eso traducido a la cultura de nuestros pacientes, Claro. su expectativa es que los curen, es que Claro. les receten algo. Pero además de curar, el mandato es cuidar. Sócrates tenía una definición muy interesante del médico. Decía, un médico necesita dos condiciones. Una es su aptitud, que le dan sus conocimientos y habilidades para curar la enfermedad. Y eso en griego le decía tecneia trique, arte de curar. Pero inteligentemente acotaba, con esto solo no es médico. Necesita además, ya no la actitud, la actitud de persona que cuida a otra persona y además la cura. Y a eso Sócrates en griego llamó mereos. La etimología griega de médico, mereos es, primero, persona; segundo, que cuida; tercero, a otra persona y además la cura. Y la etimología latina, con esa pomposidad, digamos así, que tenían los latinos para definir las cosas, en latín dice, lo dijo Grigorius Largo, un herbolista de la época de Galeno, decía medicus, vir bonus, medendi peritus, buena persona, perita en el arte de curar. Es decir, que las dos etimologías privilegian las circunstancias en persona. Desafortunadamente, no digo en general, pero en muchas facultades, no hay humanidades, no se enseña a ser persona. Nadie en su profesión es mejor de lo que es como persona. Jorge, para ser buenos médicos, primero tenemos que ser buenas personas. Si no somos buenas personas, no vamos a ser buenos médicos. Eso para cualquier profesión. Por eso la importancia de la enseñanza de las humanidades. Se cuenta que a Sydenham, al siglo XVII, se acerca un muchacho recién recibido y le dice, maestro, me acabo de recibir, ¿qué libro me recomienda para perfeccionar? Y Sydenham, le llamaban el Hipócrates inglés, ¿usted quiere perfeccionarse en medicina? Lea el Quijote. Vaya a la humanidad y vuelva. Y eso es lo que desafortunadamente está faltando. Nosotros en nuestra época teníamos grandes maestros, pero los grandes maestros desafortunadamente están desapareciendo. Entonces hay que formar en los estudiantes, en la comunidad médica, la importancia de las humanidades, la importancia de la literatura, la importancia de las manifestaciones artísticas, para que seamos personas y además médicos. No solamente médicos sin ser personas. Claro, es decir, toda esa tecnología que se va incrementando, se va transformando,
el diagnóstico y el tratamiento de muchas enfermedades que cuando nosotros estudiábamos eran fatales, irreversibles, claro, y ahora son curables. No se acompañó, por lo menos en lo que nosotros pudimos visualizar, con eso que va acá de la parte humanística, seguro, con la parte de enseñarnos y que nosotros pudiéramos ser los encargados de transmitir el cuidado, eso que hablamos del cuidado, porque es tremendo que de las enfermedades que más gente matan diariamente en el mundo, muchas de ellas son evitables, pero también son curables. por supuesto. Mira, Jorge, todo extremo es malo. Es tan malo la tecnoiatría, la idolatría de la democracia, como la tecnofobia. La mejor tecnología es lo que nos ayuda a ser mejores personas. Sócrates decía, el único conocimiento válido es el que nos hace ser mejor persona. Por eso acotaba Séneca, varios siglos después, ¿de qué sirve saber trazar una recta si no se sabe lo que es la rectitud? Uno de los maestros que yo tuve, el profesor Bianchetti, en semiología, era que ahora cuando entramos por primera vez después de 3 años para ver enfermo, las viejas salas quinta del hospital de clínica, acá en Micaela. Entonces nos reúne la primera clase en el aula y dice, bueno señores, esta es la primera clase, la más importante y la más corta. Cuando pasen por esa puerta, por primera vez van a ver enfermos. En cada uno de ellos vean a sus padres, a sus novias o a sus amigos. Señores, la clase ha terminado. Chao. Eso me marcó. A modo, no digo de resumen, pero por ahí uno quiere decir, ¿cuál es como médico la mayor frustración que has tenido? Yo te diría que la mayor frustración es cuando justamente las esperanzas frustradas. Vos sabés que la medicina, dentro de las profesiones, es la que tiene menos expectativa de vida. Los médicos nos morimos antes que cualquier profesión. La que tiene mayor adicciones, la que tiene mayor suicidios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la enfermedad profesional? El famoso burnout. Son las esperanzas frustradas. Salimos de la facultad con una esperanza, una bohemia casi, de curar a los enfermos, de tratar a todos. Y resulta que vos haces una receta y estás pensando, ¿y lo podrás comprar? ¿A dónde se irá de acá? Esa esperanza frustrada. Yo creo que en términos disciplinanos, los médicos somos la mueca de lo que quisimos ser. Queremos ser humanitarios, queremos ser como Schweitzer, que fue a la selva. Queremos realmente mejorar la calidad de vida de la gente. Y sistemas injustos, sistemas inmorales, te diría, nos hacen atender a los pacientes en 15 minutos, nos hacen correr de un lado para el otro, nos hacen, como una estadística reciente, el 70% de los médicos del conurbano necesitan más de 3 trabajos, que los lleva de 12 a 14 horas por día, para apenas llegar a 2 canastas básicas familiares por mes. Esas frustraciones es lo que nos enferma. Pero nosotros no tenemos culpa de eso, es un problema del sistema. Pero tenemos que de alguna manera, corporativamente, en el buen sentido, tratar de luchar contra eso. Y vamos al otro punto. ¿Y una satisfacción así que sea manifiesta? Y la satisfacción me la dieron los enfermos. Me la dieron los enfermos. La mayor satisfacción, y te digo, y las mayores satisfacciones lo recibí, yo durante muchos años era acá, en esta casa, el famoso médico de barrio. Y las mejores satisfacciones me las dieron, ¿sabés quiénes? Los enfermos más pobres. Esos que a fin de año me traían un pollito, una gallina, que se la sacrificaban ellos. Esas satisfacciones, Amartya Sen, premio Nobel de Economía indio, dice, los que dan más son los más pobres, porque dan cosas que necesitan ellos. Yo creo que esas satisfacciones, a mí me las satisfacciones de los enfermos. Tengo nunca me voy a olvidar, una vez un enfermo me dice, doctor, dice, perdone lo que le voy a decir, ¿no? Pero usted no parece médico. ¿Por qué? Porque se le entiende todo. Esa es otra deformación que tenemos.
tenemos una jerga muy hermética y pensamos que el paciente entiende. Montaigne decía que la palabra es mitad de que la dice y mitad de que la escucha. Y muchas pacientes no cumplen las indicaciones, no porque sean ignorantes, porque no es que no entienden, no les explicamos bien. Y como hay un temor, dicen, ay, ¿qué pensará el médico si digo que no entiende? Ese es un problema también de incomunicación. Si yo te he escuchado en charlas, en conferencias, alguna anécdota sobre eso de la jerga médica. Ah, sí. Cómo los pacientes, no solo los puede llegar a desesperar, a preocupar. Sí, una vez estábamos delante de un paciente en una recorrida de sala, esto también lo comentó un amigo mío que me pasó mi información. Teníamos una mala costumbre. En la recorrida de sala, en terapia intensiva, delante del paciente hablamos de la enfermedad. Y delante del paciente hay que hablar del paciente como persona, no de la enfermedad. Si ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? ¿Estás peor? ¿Te duele menos? ¿Te duele más? ¿Qué comiste? ¿Cómo estás? ¿Quién te vino a visitar? Pero hablamos de la enfermedad. Y eso estaba de la enfermedad hay que hablar fuera del paciente. Entonces estábamos discutiendo sobre la deuda de oxígeno. Que la deuda de oxígeno de acá, que la deuda de oxígeno de allá, un término médico. Bueno, nos pusimos de acuerdo 10 minutos hablando de la deuda de oxígeno. Pasamos a otra cama y entonces cuando pasamos a otra cama, el paciente me llama y me dice, doctor, ¿le puedo decir una cosa si no se va a enojar? No, decime. Miren, con respecto a esa deuda que hablaban ustedes, si la obra social no se hace cargo, yo no tengo un peso, entonces nos reímos como nos reímos nosotros. Y yo digo, hermano, gracias a Dios que lo dijiste, porque si con la angustia está en terapia intensiva, te sumás la angustia de una deuda que no tenés un mango, hoy te fibrilás. Entonces hay que tener mucho cuidado en el lenguaje textual y contextual. Los pacientes están más pendientes de cómo le decimos las cosas, de cómo nos movemos de lo que le decimos. Están pendientes si los tocamos. Yo ya, mira, una vuelta, hubo un paciente en terapia intensiva me dice, doctor, yo estoy listo, ¿no? Y estaba muy mal. Digo, no, ¿por qué lo decís? Porque ustedes en la recorrida de sala conmigo están cada vez menos. Y tenía razón. Cuando el paciente pierde interés científico, entre comillas, pasamos de largo, que es cuanto más tiempo tendríamos que estar al lado. Y luego el asunto es tocar. Yo repito esto 100 veces y lo seguiré repitiendo 1000 veces, porque es la gran enseñanza que me dieron los pacientes. En una ocasión, una viejita, diminutivo cariñoso por supuesto, me dice, doctor, me toma el pulso. Y yo, deformado en mi formación de terapista, no le tomé el pulso, miré el cardioscopio. No está mal mirar el cardioscopio. Lo que está mal no es, además, tomarle el pulso. Tenés medios. Le dije, abuela tiene 80, está bien, quédese tranquila. Pero me insistía. Digo, pero abuela, ¿para qué quiere que le tome el pulso? Si la pareja está bien. Y me dio una gran lección en mi vida. Me dijo algo que dice el día de hoy que representa más en mi corazón que en mi mente. Me dijo, ¿qué sabe lo que pasa, doctor? ¿Sabe por qué quiero que me tome el pulso? Porque aquí nadie me toca. Nadie me toca. Y la palpamos cada 10 minutos. Nadie le había hecho sentir la tibieza en la piel humana. Por eso aquello terrible de Benjamin, ¿no? Sí, en los hospitales en la campaña de lactancia, el lema que tenía era lactancia materna en la primera media hora de vida, ¿no? Sí. Y decían que ese contacto era mucho más importante que todas las evaluaciones neonatológicas, porque era lo que desencadenaba un futuro psicológico. Pero seguro, es el tocar, lo que los yanquis llaman el touch. Yo digo del tocar, hay una frase terrible de Benjamin que dice, en los hospitales hay gente que se muere con hambre de piel, que debe ser la más espantosa de las muertes. Y en nuestras manos está saciar esa hambre, ¿no es cierto? Un desafío dentro de la medicina para vos. Un desafío en estos momentos es luchar contra la medicalización. La medicalización, que no es una función de la medicina, es un requisito funcional del sistema que lleva al control social. Convencer a la gente que sano se puede estar. Convencemos a nosotros que no hay gente sana. La medicalización de la vida. Yo creo que ese es el gran desafío, luchar contra esa medicalización de la vida.
que lleva al control social con funciones de normatividad, de disciplinamiento, de estigmatización. Entonces, la vida se ha medicalizado. Y eso creo que es el gran desafío, luchar contra esa medicalización de la vida. Hablaba de estigmatización, bueno, y ayer fue a nivel mundial se toma como ícono en la lucha contra el SIDA, ¿no? Exactamente, justamente por eso. Jonathan Mann, en el año 24, en un congreso mundial de SIDA que se hizo en Japón, en ese momento Jonathan Mann, después falleció desafortunadamente, por una claridad, ya en ese año, hace mucho más de 10 años, decía lo siguiente: él era en ese momento director del programa global de la OMS para VIH-Sida, o sea, un personaje. Decía, el principal factor de riesgo para el VIH-Sida es pertenecer a un grupo discriminado y estigmatizado por la sociedad. La discriminación es el eje y la fuente de la epidemia. Mientras haya discriminación, va a haber SIDA, más allá de los elementos técnicos. Una meta. Una meta, que la gente sea feliz. Yo creo que eso es fundamental. Estamos en esta tierra para ser feliz. No es el cielo más allá, es el cielo acá. Ahora, la felicidad profunda, ¿sabés qué es para mí? Tener y poder cumplir un proyecto de vida. Tener y cumplir un proyecto de vida, creo que eso es la real felicidad. Es decir, sentirnos útiles. A nuestros hijos, a nuestros nietos, yo siempre digo, mire, sean felices, pero la felicidad es dar, es dar. Hay un poema que decía, anónimo, y bueno, Borges decía que la gran meta de un poeta es el anónimo, porque pasa a ser de la sociedad. Decía, dormía y soñé que la vida era felicidad. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era felicidad. Yo creo que cuando lleguemos a eso va a cambiar la sociedad. Y de una sociedad egoísta, hedonista, podamos hacer una sociedad solidaria, feliz, que nos necesitemos unos a los otros. Dios nos hizo débiles, no para quejarnos, para necesitarnos. Porque como decía Luciano de Crescendo, pensador del Renacimiento italiano, las personas somos ángeles con una sola ala. La única forma de volar es abrazándonos. Bueno, Paco, realmente para mí es una satisfacción poder estar conmemorando un día adelantado, el Día del Médico, con un médico al cual admiro. Bueno, muchas gracias. Y que bueno, ha dado una serie de reflejos de cómo debe ser un médico, como al menos a mí también me gustaría que lo fuera. Un solo minuto. Alonso Alfaro, gran médico, gran internista, uno de los fundadores del Partido Socialista Argentino, dijo así: el médico verdadero, el que tiene el alma de tal, el que se interesa por el dolor y la miseria de la sociedad en que vive, no puede prescindir de ser un sociólogo, no puede prescindir de ser un político, no puede prescindir de ocuparse de la cosa pública. Ese es el médico total. Si solamente curamos, no cuidamos, no nos comprometemos, es una medicina compleja. Y yo creo que el día, así como hay el Día del Médico, en buena hora para conmemorar a Finland, el que descubrió el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, yo creo que en un momento dado se tendría que instalar el 7 de marzo como el Día de la Salud Pública Argentina, que es el nacimiento de Carrillo. Me parece excelente la idea y bueno, te vamos a apoyar para que sea tenido en cuenta. Con mucho gusto. Bueno, gracias Jorge. Feliz Día del Médico. Igualmente para vos. Muchas gracias. Muchas gracias.